2023. En esta edición conoceremos a través de charlas, talleres, juegos y demostraciones qué es lo que sucede a nivel neurocientífico y psicológico con los astronautas que salen de la Tierra para explorar el espacio. Ahora toca el turno de la conferencia Eclipses y seres vivos, mitos y posibilidades, a cargo de la doctora Gabriela González González, licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geofísica de la UNAM, doctora en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Forma parte del comité del Interalash, red estudiantil de la Asociación Latinoamericana de Geofísica Espacial. Ha desarrollado proyectos de investigación enfocados en la anatomía e histología del oído del murciélago y su relación con el proceso de ecolocalización. Estudios de datos de fenómenos de clima espacial y datos biomédicos mediante análisis WAP-LIST, enfocados principalmente en la obtención de periodicidades comunes. Su proyecto de doctorado se enfocó en el análisis de señales electroencefalográficas de pacientes con enfermedad de Parkinson mediante análisis de covarianza, con el objetivo de identificar biomarcadores del estado cerebral de reposo con ojos cerrados y alteraciones en la función cerebral debidos a la enfermedad. Actualmente investiga alteraciones de la actividad cerebral en la enfermedad de epilepsia y se enfoca en la búsqueda de detonantes externos de la crisis en estos pacientes. Es profesora de la Facultad de Ciencias en el curso optativo Temas Selectos de Biomatemáticas. Ha asistido a cursos de diferentes áreas científicas como biología, medicina, medicina espacial, astronomía, matemáticas y divulgación científica. Ha recibido reconocimientos por parte de la UNAM por alto desempeño académico en los niveles bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Participó como divulgador científico en el Museo de las Ciencias Universum del UNAM y publicó un artículo de divulgación sobre la relación entre la actividad geomagnética y la enfermedad de epilepsia. Ha asistido a diferentes congresos y simposios nacionales e internacionales sobre biología, biomatemáticas, medicina espacial, astrobiología y geofísica espacial, en donde ha presentado diferentes proyectos de investigación en modalidad de póster y ponencia oral. Demos una bienvenida. Bueno, ahí está. De por sí hablo fuerte, ahora se escucha más fuerte. Ok. Entonces, como les comentaba, esta presentación a la que titulé Eclipses y seres vivos es un viaje a través de toda la historia de culturas antiguas, de todos los mitos que se han generado alrededor de los eclipses y los últimos estudios a nivel científico sobre los posibles efectos sobre los seres vivos, que es un poco complicado de creer, ¿no? Entonces, justamente por eso no le puse mitos y realidades, se llama mitos y posibilidades, porque todavía nos faltan muchos estudios científicos para comprender cuáles son los efectos sobre la Tierra, sobre el planeta Tierra y sobre los seres vivos, tanto plantas como animales. Entonces, ¿cómo han surgido todos estos mitos y todas estas investigaciones alrededor de los efectos de los eclipses? Principalmente para resolver algunas preguntas básicas. La primera es, ¿por qué ocurren los eclipses? La segunda es, ¿qué significado tiene la ocurrencia de algún eclipse? En realidad tiene un significado que ocurra un eclipse a nivel natural o a nivel del sistema planetario. Los eclipses afectan al planeta Tierra como tal. Y la última pregunta y la más controversial es si los eclipses afectan a los seres vivos, ¿no? Entonces, desde las culturas antiguas, una de las culturas de las más conocidas sobre los mitos de los eclipses es la cultura china. Entonces, en el caso de la cultura china, vamos a contar un poco de historias en este momento. Ellos decían que cuando ocurría un eclipse, tanto solar como lunar, era porque había dragones celestiales o leones celestiales que devoraban estos astros. Entonces, para que estos dos seres mitológicos celestiales no se comieran ni al sol ni a la luna, pues entonces los chinos tenían que generar ruido, ¿no? Tenían que tocar tambores y hacer estruendo para ahuyentar a este tipo de divinidades. Otra de las razones por la que a los chinos les gustaba todo este rollo de generar mitos alrededor de los eclipses es porque ellos decían que los eclipses eran signos celestiales que iban a predecir el futuro del emperador. Si el emperador iba a vivir mucho, iba a vivir poco, si iban a tener un buen
un buen gobierno, ¿no? En ese punto. Otra de las culturas, es una de las que más me gusta, es la historia en relación a los eclipses de la cultura hindú. En este caso hablamos de este demonio, del demonio Rahu, en donde se dice que este demonio se acercó a una fiesta que estaban teniendo los dioses con el fin de tomar el néctar de la vida eterna. Entonces, para hacer esto, dado que era un demonio y los dioses lo identificaban, se disfrazó de mujer. Entonces entró a la fiesta y una vez estando en la fiesta, cuando le tocaba beber del cáliz del néctar, una de las diosas se dio cuenta. Entonces, cuando estaba tomándose el néctar, le cortó la cabeza. Entonces, una de los mitos o de las historias que están en torno a este demonio Rahu es que cuando le cortó la cabeza salió volando y cuando salió volando, pues tapó al sol, ¿no? Entonces, hacen esta referencia con que la cabeza voladora del demonio Rahu, pues era la que eclipsaba el sol, ¿no? Otra de las versiones de la historia dice que esta cabeza salió volando, pero como en el momento en el que estaba tomando el néctar, sí le llegó a tocar la lengua, un poco la lengua, la cabeza quedó con vida, ¿no? O sea, sí se volvió inmortal. Entonces, esa cabeza está volando alrededor de la bóveda celeste y cuando, en venganza a los dioses, pues cuando se acerca al sol se la traga. Entonces, de acuerdo a esta leyenda, se dice que la cabeza del demonio Rahu se come al sol, pero como no tiene garganta, no tiene cuello, entonces el sol después de unos minutos pues vuelve a salir, ¿no? Entonces, esta es de las que más me gusta, está interesante. Otra de las historias se relaciona con los incas, ¿no? En este caso, los eclipses solares, en esta cultura de los incas, se refería al enojo del dios Inti, ¿no? Que era el dios del sol. Entonces, los incas decían que cuando el dios estaba enojado, pues se oscurecía. Entonces, lo que tenían que hacer ellos, pues eran sacrificios, ¿no? O hacer alguna fiesta, alguna celebración para contentar a su dios. Otra de las culturas antiguas que es muy reconocida por la historia de los eclipses, pues son los griegos, ¿no? En este caso también hacían referencia a los signos de ira y descontento de los dioses, principalmente de Zeus. Entonces, cuando Zeus estaba enojado, entonces les quitaba la luz a las personas. Entonces, esto hacía referencia de que iba a haber desastres o desgracias, ¿no? En la población porque el dios estaba enojado. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que hacer ofrendas para que este dios se contentara otra vez. Pero también, además de toda esta historia de los dioses en las diferentes culturas, pues está la idea de la relación amorosa entre el sol y la luna. Entonces se dice que los eclipses son los momentos que tienen estos dos astros para estar juntos y llevar a cabo su amor, ¿no? Entonces hay también varias historias africanas en donde el sol y la luna tienen esta relación amorosa y los eclipses son el clímax de esta relación. Otra historia, ya enfocándonos un poco más a las historias del México prehispánico, pues está relacionada con los aztecas. Entonces, en el caso de los aztecas, los eclipses no representaban como enojo de los dioses o no representaban calamidades, sino eran una buena señal para que ellos o fundaran ciudades o tuvieran alguna fecha importante, una celebración importante. Entonces se dice que incluso la fundación de Tenochtitlán está fechada bajo un eclipse solar, ¿no? Entonces aquí tenemos una representación de un eclipse solar en la cultura azteca. Y algo que es también importante es que decían los aztecas que cuando el sol se eclipsaba y se oscurecía, pues empiezan a aparecer las estrellas detrás en la bóveda celeste. Entonces, estas estrellas no eran una buena señal, ya que todas estas estrellas eran unas mujeres descarnadas que se conocían como tisimimes. Entonces, estas mujeres descarnadas tomaban la oportunidad de cuando estaba oscuro de llegar a la tierra y matar a los hombres. Entonces, para esto los aztecas, cada vez que ocurría un eclipse, se armaban con cuchillos para poder defenderse de las tisimimes, ¿no? Entonces, esta es otra idea, y otra es la idea desde los aztecas, en donde decían que los eclipses convertían a los niños en rata, ¿no? Entonces, por eso tenían ellos que esconderlos, los niños no podían ver los eclipses. Otra de las culturas del México prehispánico son los mayas, y en este caso los mayas decían que tampoco era un problema o un conflicto contra la humanidad. Lo que tenían los dioses, no estaban enojados con los humanos, sino entre ellos mismos. Entonces decían que cuando estaban los eclipses, el dios del sol y la diosa de la luna se peleaban, ¿no? Entonces tenían ahí un conflicto, y para que ellos se contentaran, pues se tenían que hacer rituales, ¿no? Entonces esta furia entre los dioses, ahí era como una pelea entre los dioses, para que se eliminara como esa pelea entre ellos, pues tenían que hacer algún ritual, ¿no? Referente también a estos dioses mayas, se encuentra la historia de que cuando ocurrían los eclipses solares era porque las xibalb o las hormigas se comían al sol. Entonces, para ahuyentarlas nuevamente, pues tenían que hacer mucho ruido, mucho escándalo para poder proteger al dios, ¿no?
A partir de este punto, pues se generan también estas ideas de si los eclipses solares y los eclipses lunares significan lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso de los mayas, a partir de aquí, ya tenemos esta diferenciación, ¿no? Entonces, en este caso, los eclipses solares, en algunos grupos, decían que estaba relacionado con sequía o con guerra o con muerte, ¿no? Porque justamente como estaban peleándose los dioses, los eclipses, cuando ocurrió un eclipse solar, era porque de plano iba a haber una catástrofe, ¿no? Hasta que los dioses se contentaran. Y en el caso de los eclipses lunares, que es algo que podemos ya trasladar hasta nuestros días, es esta relación entre los eclipses lunares y la fertilidad. Entonces se dice, y es uno de los mitos que ocurrió hace poquito, que ocurrió el eclipse aquí en México, en donde pues se decía que las embarazadas no podían estar expuestas al eclipse, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene este mito, de dónde viene esta historia? Pues justamente de los mayas. ¿Por qué? Porque la diosa de la luna estaba relacionada con la protección hacia las mujeres y la fertilidad. Entonces se decía que cuando ella estaba enojada, entonces las mujeres iban a tener alguna repercusión en sus partos. Entonces, de aquí viene esta historia, y de aquí ya en México más actual, pues decía que para que cuando esta diosa estaba enojada, que ocurrió un eclipse lunar, pues las mujeres tenían que amarrarse una cinta roja en el vientre para que los niños no tuvieran algún problema al nacer, ¿no? Relacionado a esto, también se han generado otros mitos, otras historias, en donde se dice que cuando ocurren los eclipses lunares y las mujeres están expuestas a esto, ya sea que lo vean directamente o se expongan al fenómeno astronómico, se les iba a adelantar el parto, ¿no? O incluso los niños que nacían justamente el día del eclipse, pues iban a tener dotes de brujo, ¿no? O iban a tener alguna característica mágica. Entonces, de ahí viene toda esta historia, y justamente como les comenté al inicio de la presentación, pues todo esto está relacionado con esas dudas que tiene la humanidad sobre los eclipses, ¿no? Que era, cuando en la antigüedad, pues todavía no había estas como lo que tenemos ahora, toda la tecnología para saber qué es lo que está sucediendo y ver claramente los eclipses, y ahora los podemos ver en la televisión y demás, pues en este tiempo era la solución, era la respuesta a estas dudas, ¿no? Entonces, una vez que ya llegamos a este punto, pues llegamos a la actualidad, ¿no? Entonces, actualmente sabemos que los eclipses ocurren por fenómenos astronómicos, por movimiento de los astros, ¿no? No ocurren por dragones o por leones o por peleas entre dioses, sino los eclipses desde el punto de vista astronómico, pues ocurren cuando se interpone o la Tierra o la Luna en la trayectoria del Sol. Entonces tenemos dos tipos: el eclipse solar, cuando la Luna se atraviesa entre la Tierra y el Sol, y el eclipse lunar, cuando la Tierra se atraviesa entre la Luna y el Sol. Entonces, una vez que llegamos a esto, vamos a hablar un poco de situaciones más científicas. ¿Qué se sabe sobre los efectos de los eclipses sobre el planeta Tierra? ¿Tendrán efectos, sí o no? Entonces, esa fue una duda, generaban sí o no, ¿por qué? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa durante los eclipses? ¿No? Entonces, tenemos aquí el ejemplo de un eclipse solar, está atravesada la Luna, tenemos el Sol y tenemos la Tierra. ¿Qué se ha visto desde el punto de vista científico? Todavía no hay resultados contundentes, ya que cazar un eclipse es un poco complicado, no son fenómenos que ocurran todos los días. Y también, pues cuando ocurren en diferentes zonas del planeta. Entonces, todo lo que se ha visto alrededor de los efectos de los eclipses sobre el planeta Tierra, pues tienen variaciones dependiendo de la localidad. Entonces, uno de los principales efectos que se tiene sobre la Tierra, y que es bien conocido, es pues, el decremento de la radiación solar. Entonces, si nosotros tenemos el Sol y le ponemos un cuerpo que lo está opacando, entonces vamos a disminuir la cantidad de luz que llega a la Tierra. Eso es un hecho, ¿no? Pero, ¿qué pasa o qué efectos tiene sobre el planeta la disminución de la luz? Bueno, uno de los primeros efectos que tiene es participar en la cantidad de la concentración de la capa de ozono. Entonces, dentro de las capas de la atmósfera, nosotros tenemos una capa de ozono, y esta capa de ozono es modificada por eventos fotoquímicos que se realizan a través de la radiación. Entonces, si disminuimos la luz, estos procesos fotoquímicos del ozono no se pueden generar, y entonces disminuye la concentración de ozono en las capas de la atmósfera, ¿no? Entonces, eso se sabe que ocurre desde el punto de vista científico. Otra de las cosas es que se ha observado que hay cambios en la densidad de partículas de la ionosfera. Entonces, si nos vamos un poquito más afuera, en las capas más externas de la atmósfera, se sabe que sí, esta disminución de la radiación solar disminuye toda esta parte de la ionosfera en donde se encuentran las partículas cargadas que protegen a la Tierra, ¿no? Y que tienen interacción con el campo magnético y con toda la parte
heliosférica, ¿no? Entonces, sí hay efectos, se han visto esos efectos sobre la Tierra en las capas de la atmósfera, pero ¿qué pasa en nosotros, no? Pues decimos, o lo podemos pensar, pues si está bien lejos, si está en la atmósfera, pues a mí ¿qué me afecta, no? Bueno, pues se han visto y se han hecho estudios de efectos de los eclipses sobre el planeta Tierra en la superficie, a nivel superficial. ¿Qué tipo de efectos tiene, no? Uno de los primeros es disminución de la temperatura superficial. Entonces, como lo hemos visto y como lo que pasa también con las nubes, cuando tenemos un día nublado, pues hace más frío, ¿no? Se baja la temperatura. Entonces, imagínense, tenemos al sol y de repente lo tapamos, pues baja la cantidad de luz que llega hacia la Tierra y entonces disminuye la temperatura. Otra de las características que se han visto a nivel superficial es el aumento de la humedad, ¿no? Obviamente también por lo mismo disminuimos toda esta parte del calor, de la parte de la radiación solar y aumenta la humedad. Otras, en un estudio que estuve revisando, nada más revisé en un estudio, o encontré en un estudio que había cambios en la dirección y en la velocidad del viento. Entonces, pensando en la probabilidad de por qué esto podía suceder, pues si cambiamos la temperatura, cambiamos la humedad, empezamos a cambiar el movimiento de las masas de viento, ¿no? Y toda la temperatura y todos estos ciclos del viento se empiezan a modificar, y en uno de los estudios, pues se identificó eso, ¿no? En otro de los estudios, también se identificaron variaciones de la presión atmosférica. Entonces, como cambian todas esas condiciones de la atmósfera, cambian las condiciones meteorológicas o ambientales, tenemos también modificaciones a nivel de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, sí hay cambios en la superficie terrestre y en las capas de la atmósfera debido a los eclipses desde el punto de vista científico. Pero ahora algo que nos interesa más, ¿no? ¿Hay efectos sobre los seres vivos? ¿Sí o no? Todavía es un tema controversial desde el punto de vista científico, porque, como les comentaba, es difícil cazar un eclipse, es difícil que las condiciones de los eclipses sean las mismas en todos los lugares en donde se están llevando a cabo las mediciones, pero sí se han llegado a algunos consensos o se han visto estudios desde 1932, fueron los estudios más antiguos que encontré, en donde sí se ha visto que hay efectos sobre las plantas, sobre microorganismos, sobre insectos, incluso sobre mamíferos, ¿no? Entonces vamos a hacer un viaje a través de estos seres vivos para que ustedes puedan conocer qué es lo que se ha hecho desde el punto de vista científico sobre los efectos de los seres vivos, de los eclipses sobre los seres vivos. Entonces, en el caso de las plantas, como se podrán imaginar, se hicieron estudios en cultivos de cereales y leguminosas y en plantas de climas semiáridos, que son plantas que están adaptadas a altas cantidades de luz, plantas desérticas, y que se ha observado, pues justamente que hay disminución en la tasa fotosintética, en la transpiración, en la asimilación de carbono. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los eclipses, principalmente los solares, que son los que más se han estudiado, cuando disminuye toda esta cantidad de luz, tenemos efectos en la fotosíntesis, que lógicamente pues es un proceso que está mediado a través de la luz, ¿no? Entonces sí tenemos esos efectos en las plantas. Otros estudios han mostrado que hay un aumento en el tejido que se llama mesófilo, es un tejido intermedio entre las caras de la hoja. Si ustedes ven una hoja por los dos lados, en medio tiene un tejido, ese tejido almacena dióxido de carbono. Entonces se ha visto que durante los eclipses, pues estas concentraciones de dióxido de carbono aumentan. ¿Qué otra cosa ha pasado? Y desde aquí empezamos a ver estos eventos biológicos o estos resultados biológicos de las adaptaciones a la cantidad de luz. Entonces, si nosotros recordamos que en nuestras clases de biología de la primaria, pues sabemos que la luz o la cantidad de luz puede mediar ciertas condiciones o ciertos procesos en los seres vivos, ¿no? En el caso de las plantas, la apertura o la cierre de las flores. Si ustedes han visto, algunas plantas están adaptadas a abrirse de día, abren las flores de día y en la noche se cierran. Entonces, ¿qué se ha visto durante los eclipses? Que algunas de esas flores tienen esos comportamientos. Cuando empieza el eclipse, se empiezan a cerrar, llega la parte del eclipse total o de la oscuridad total, se cierran y después cuando se empieza otra vez la cantidad de luz a regresar, empiezan a abrirse otra vez las flores, ¿no? Entonces, esos comportamientos se han visto solamente en algunas especies, que eso es importante, no en todas las flores que tienen ese comportamiento tienen la misma respuesta hacia los eclipses, y esto sucede porque no todas las plantas captan en la misma velocidad la diferencia de luz, ¿no? Entonces, si algunas tardan más tiempo en procesar este cambio de luz, pues no les va a alcanzar en 2 horas y en unos minutos que ocurre todo este proceso de la oscuridad total, pues alcanzar a llevar a cabo estos cambios, ¿no? Entonces, otra de las características es también la apertura y el cierre de estomas, que son estas estructuras que están en las hojitas en las caras de las plantitas, de las hojas, y entonces estas también están mediadas por la cantidad de luz. Entonces, si variamos la cantidad de luz, se abren o se cierran.
En el caso de los animales, hay mucha información. En realidad, yo no pensaba que hubiera tanta información en cuanto a los efectos de los eclipses sobre los seres vivos, y hay efectos desde los seres marinos microscópicos o seres muy pequeñitos como estos zooplancton o estos animales chiquititos de cuerpos de agua, tanto marinos como salados, hasta chimpancés, ¿no? Entonces vamos a abarcar un poquito de estos estudios que se han hecho. Y principalmente están relacionados también con la cantidad de luz. Muchos de estos organismos en cuerpos de agua, tanto salados como dulces, tienen un comportamiento diurno y uno nocturno. Entonces, en el día se sumergen y se van a profundidades muy grandes de los cuerpos de agua, y en la noche suben. Entonces, ¿qué se imaginan que pasa en los eclipses? Justamente como tenemos este efecto de hacer una noche en el día, entonces estos animalitos, cuando ocurre el eclipse, pues entonces migran. Cuando cambia la luminosidad y la temperatura ambiental, suben. Entonces se ve como si tuvieran estas conductas nocturnas, ¿no? En algunas especies nuevamente ocurre, en otras no, y esto depende de su biología. En el caso de los organismos bioluminiscentes, también eso ocurre y eso se ha visto. Los organismos bioluminiscentes en la noche van a la superficie y empiezan a tener esta conducta de bioluminiscencia. Entonces, ¿qué ocurre en los eclipses? Pues los organismos empiezan a sensar que hay este cambio de luz y entonces van a la superficie y brillan, ¿no? Y cuando acaba el eclipse, entonces se vuelven a meter. En el caso de los peces de arrecife también se han visto conductas, principalmente cambios de conductas, dependiendo de si los organismos son diurnos o nocturnos. Entonces, en el caso de los diurnos, pues ya se imaginarán, son peces que viene el día y entonces cuando ocurre el eclipse tienen estas conductas nocturnas, ¿no? Entonces, estando en el día normalmente haciendo sus actividades, cuando empieza el eclipse y cuando llega la parte de la oscuridad total, pues dejan de nadar, de alimentarse y se van a sus refugios. ¿Y qué pasa en el caso contrario con los peces nocturnos? Bueno, pues los peces nocturnos salen y empiezan a tener sus actividades, ¿no? Entonces, es algo bastante chistoso desde el punto de vista biológico, porque se sensa toda esa cantidad de luz y todas las condiciones o los cambios atmosféricos que ya les mencioné anteriormente, y los organismos empiezan a tener conductas diferidas, ¿no? Entonces, en el caso de los insectos, ¿qué se ha visto también? Se relaciona mucho con su nivel de estridulación. La estridulación en los insectos es el sonidito que hacen, que también se conoce como grillar, cuando hacen los grillitos o los chapulines estos sonidos, o las cigarras. Entonces, ¿qué se ha visto durante los eclipses? Que este sonido, esta estridulación se modifica. Cuando empiezan los eclipses, estas frecuencias o estos sonidos se hacen más graves, y cuando avanza el eclipse y se llega a la totalidad, aumenta el número de estridulaciones. Entonces todos empiezan a cantar, y cuando se va apagando el eclipse o se va acabando el eclipse, empiezan a tener sus condiciones normales nuevamente, ¿no? En el caso de otros organismos, otros insectos como las cigarras, lo que hacen es aumentar el volumen, subir el volumen. Entonces, durante el comienzo del eclipse, aumentan la estridulación y empiezan a chillar, todos empiezan a chillar. Durante el eclipse total, o la parte total del eclipse, dejan de estridular, ¿no? Entonces se callan, y otra vez cuando empieza a aparecer la luz, empiezan otra vez a estridular, ¿no? En el caso de las abejas, ¿qué pasa con las abejas? Las abejas también sensan la luz. Entonces, ¿qué hacen? En el caso de las abejas, cuando empieza la parte de la oscuridad, pues entonces detienen su búsqueda de polen y se regresan al panal, ¿no? Entonces, algo muy importante es que cuando empieza la parte, o casi se llega al clímax del eclipse, empiezan a zumbar muy fuerte, pero cuando está la parte del eclipse total, se callan. Y otra vez, cuando empieza a moverse o a aparecer otra vez la luz, vuelven otra vez a zumbar, ¿no? En el caso de las hormigas, se han visto dos conductas diferentes. Una, que es cuando empieza el eclipse, se empiezan a detener. Ya ven que las hormiguitas pues siempre están prácticamente caminando siempre en una línea, se detienen todas, y cuando otra vez empieza la luz, como si fuera como un stop, ¿no? Empiezan a detenerse, y cuando regresa la luz, otra vez empiezan con sus actividades, ¿no? Hay otra conducta también que dice que estas hormiguitas no se detienen, pero regresan al hormiguero, pero no se meten, sino que empiezan a andar alrededor del hormiguero y empiezan a tener conductas o actividades, pero alrededor del hormiguero, ¿no? Entonces, esto a mí me parece bastante interesante desde el punto de vista conductual, ¿no? En el caso de los arácnidos, también se han visto
Disculpen los que son aracnofóbicos, yo soy aracnofóbica, me costó mucho trabajo hacer esta diapositiva, créanme, pero en el caso de las arañas, y esto se los quiero comentar porque fue un estudio de una araña mexicana, una araña en Veracruz. Entonces, esta arañita tiene una conducta muy particular en donde en el día teje su tela y en la noche la deshace. Entonces, ¿qué pasa? Esto se hizo en un estudio, este grupo de investigación, pues le llamó mucho la atención esta conducta diurna y nocturna. Imagínense como construir tu casa un día y luego en la noche la deshaces y luego otra vez, pues yo creo que no se aburre, ¿no? Pero está muy padre esta conducta, pero ¿qué pasó en el eclipse? Entonces, durante el eclipse, cuando estaba el sol normal, pues la arañita tejió su red. Y cuando empezó el eclipse la empezó a deshacer, pero la empezó a deshacer por cachos. O sea, no la deshizo toda completa, sino como que le empezó a arrancar pedacitos de la tela. Entonces, cuando ya llegó la parte total o el clímax del eclipse, pues la red estaba toda mordisqueada, ¿no? Toda semidestruida. Entonces, cuando empezó a aparecer otra vez la luz, la volvieron a reconstruir. Entonces, eso está bastante interesante, esta conducta de las arañas, ¿no? En el caso de las aves, también se han visto cambios conductuales y como se imaginarán, pues cuando son diurnas, empieza a oscurecer y se esconden, regresan a sus nidos, y otra es que empiezan a cantar, pero si ustedes han dado cuenta desde que hablamos de la estridulación, depende de la especie, depende del organismo, cuándo estridulan o cuándo, en el caso de las aves, cuándo cantan y cuándo no. Entonces, algunas aves empiezan a cantar más cuando está la totalidad del eclipse y otras dejan de cantar, ¿no? Y ya después que acaba el eclipse, como si nada, comienzan con sus actividades normales, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante en este tipo de organismos. ¿Qué pasa? Y finalmente para estos animales que están en confinamiento, ¿se imaginan que sea un cambio conductual igual o no? En confinamiento cambia, toda la biología o la parte conductual de los organismos cambia. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, o están observando aves en vida libre, tienen conductas diferentes a un ave que está en una jaulita en tu casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los eclipses en este tipo o con los animales, los efectos de los eclipses en este tipo de animales? Pues se han visto diferencias. Entonces, en el caso de aves de granja, se hizo un estudio, es un estudio de la India y de Turquía, en donde durante el día estaban las gallinas en la granja normal, empezó el eclipse y entonces muchas se fueron a dormir, ¿no? Entonces llegaron y se durmieron como si fuera de noche, pues ya vieron que empezó a oscurecer y se fueron a dormir. Y otras se empezaron a juntar y empezaron a hacer como una junta y decían que se inquietaban, se veían todas inquietas las gallinas ahí preguntándose, yo creo que qué estaba pasando, ¿no? Entonces, esa parte fue interesante porque estos ya son animales en cautiverio, ya son animales en otras condiciones que no son las naturales, ¿no? Y estos dos últimos estudios a mí me parecen muy interesantes porque ya son en mamíferos y ya empiezan a haber diferencias entre machos y hembras. Entonces también otra de las preguntas que está en los últimos años o que surge en los últimos años, si ya sabemos que los eclipses afectan a los seres vivos relacionado con estas conductas de los ritmos circadianos o los ritmos de luz-oscuridad, pues habrá diferencias entre hembras y machos. Pues se hizo este estudio que se hizo en la India en un eclipse solar parcial y se observó en estos antílopes que sí había diferencias en las conductas entre machos y hembras de acuerdo al eclipse, ¿no? Entonces, en el caso de los machos, lo que se observó es que durante el eclipse ellos permanecían de pie y aumentaba como el escaneo, la búsqueda, y algunos quedaban recostados, ¿no? Se empezaba el eclipse, se quedaban acostados como esperando a que pasara el evento, dejaban de comer y disminuían su conducta social, y en el caso de las hembras aumentaba la caminata. Entonces ellas, en lugar de que estuvieran postradas, ellas andaban viendo como qué era lo que estaba pasando, ¿no? Empezaron a caminar y empezaron a estar como más activas. Entonces sí hay diferencia, estos son de los pocos estudios que se han hecho, y uno de los estudios que a mí me parece el más bonito y también el más relacionado ya con primates no humanos, es uno que se hizo con chimpancés en cautiverio. Este fue un eclipse solar anular. Fíjense el año, o sea, desde 1984 ya se tenía esta duda de qué pasaba con la conducta de los simios en los eclipses. Y entonces durante este eclipse lo que ellos observaban, tenían una comunidad de chimpancés, tenían machos, tenían hembras y tenían crías. Entonces lo que ellos mencionan es que al inicio del eclipse muchas de las hembras empezaron a trepar y a subir a zonas altas del refugio. Y entonces después le siguieron las hembras con las crías y se quedaron ahí un tiempo, ¿no? Unos minutos después, cuando el eclipse empezó a avanzar, los machos se subieron. Entonces cuando estaban todos ya en la cima de su lugar para trepar, y llegó el eclipse a su clímax al máximo, al punto más alto del eclipse, entonces todos orientaron sus cuerpos y su mirada hacia el eclipse.
Entonces fue algo bastante interesante, pues que dijeron, ¿por qué están viendo el eclipse, no? Y de hecho hacen mención de que uno de los machos jóvenes todavía se levantó y le hizo como gestos al eclipse, ¿no? Entonces ya después, cuando empezó a regresar la luz, empezaron a bajar poco a poco los animales y ya una vez que terminó el eclipse retomaron sus conductas normales, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, como les comentaba, hay mucha información antigua, se ha quedado, yo creo que saltada esta información entre los años, como les comentaba, desde 1932 hasta los últimos investigaciones que se han hecho más o menos en el 2019, 2017 son los últimos estudios que encontré. Y me pareció bastante interesante, ¿no? Porque entonces, después de toda esta idea mitológica que se ha creado a través de la antigüedad y todas esas culturas, hasta lo que conocemos ahora, como este caso de por qué las embarazadas no deben de salir de los eclipses, que tiene un registro, un antecedente histórico, pues llegamos a la parte de científica, ¿no? De qué pasa, ¿los eclipses afectan a los seres vivos? Sí los afectan, ¿no? Los eclipses tienen efectos sobre el planeta Tierra, pues también los afectan. Entonces, estas dos son las preguntas que se respondieron con esta investigación o con esta revisión, en donde si a ustedes les preguntan en algún punto, ¿no? Oye, ¿los eclipses afectan la Tierra, sí o no? Pues entonces sí, modifican la atmósfera, disminuyen la cantidad de luz, la temperatura superficial y aumentan la humedad. ¿Los eclipses afectan a los seres vivos? La respuesta es sí, principalmente modificando sus conductas y estas conductas que están relacionadas con los ciclos de luz-oscuridad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Ok. ¿Alguien ¿Preguntas? gusta? Claro. Me pareció muy curioso el hecho de que las diferencias de los animales y de los humanos no están muy sesgadas, porque si se fija, las culturas, por lo que explicó, muchas hacían ruido para intentar como ahuyentar este eclipse, y los animales, muchos tipos de insectos y pájaros también, hacían lo mismo, hacían este ruido como más alto para intentar como retirar esto. Entonces no estamos muy alejados de los animales, nuestro comportamiento, pues. O sea, lo que estamos haciendo. Sí, exactamente, y me parece algo bastante interesante, por eso me llamó mucho la atención desde los insectos, ¿no? Entonces tenemos diferentes grupos de animales, desde insectos o animales marinos muy microscópicos, hasta chimpancés, como les comentaba, este gesto que hizo este macho joven, pues les llamó mucho la atención porque se levantó como diciéndole al eclipse, como quítate, ¿no? Entonces, imagínense, fue un trabajo de 1984. Entonces, me parece bastante interesante que sí tenemos esta reacción. También tenemos desde el punto de vista biológico también que pensar en cómo estamos adaptados, ¿no? Entonces, los eclipses han ocurrido desde que se originó la Tierra. Los seres vivos y la evolución, pues tenemos años y hemos pasado evolutivamente muchos eclipses. Entonces, algo hay ahí que los animales, y en el caso de todos los animales, ¿no? Incluyéndonos a nosotros, pues tenemos ya esta respuesta hacia esos tipos de fenómenos naturales, ¿no? Sí, sí está bastante interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias. A mí la verdad es que me pareció bastante chistoso que actualmente nos comportamos literal como los chimpancés, que es como que volteaban hacia arriba los chimpancés y pues nosotros también hacemos lo mismo, o sea, lo vemos, decimos, ay, mira qué padre, le tomamos fotos y ya, seguimos con la rutina. Exactamente, sí, como dices tú, estamos ahora en el último eclipse que sucedió hace unos meses, pues todos estamos, ya va a pasar el eclipse, todos preparados, como dices tú, ¿no? Ya con tantas herramientas tecnológicas, y ya una vez que pasó el eclipse, ya todos como si nada, ¿no? Así, ¿no? Ya pasó a esperar al otro, ¿no? El año que viene hay uno el 8 de abril, es un eclipse solar, entonces ese se va a ver en Monterrey, en Coahuila, también va a estar como en esa área. Entonces ya todos los que estamos en el área de geofísica espacial estamos ya así, ¿no? Así, ya va a ser el eclipse, ya una vez que pase, entonces bueno, ya hay que continuar con nuestra vida normal. Pero sí, justamente es eso, y desde el punto de vista evolutivo y siendo bióloga, me llama mucho la atención ese tipo de conductas. O sea, es algo que no se ha estudiado, es algo que es complicado de estudiar,
pero me parece que sí hay algo intrínseco, probablemente desde el punto de vista fisiológico y evolutivo adaptativo, que nos hace tener esa conducta hacia ese tipo de fenómenos naturales, ¿no? O sea, es algo que se ve bonito desde el punto de vista ya más consciente, y dices, ay, qué padre, ¿no? Qué increíble, pero desde el punto de vista biológico también se ha visto que cuando empieza a oscurecer, pues es como cuando están los días nublados, ¿no? ¿Qué pasa cuando te despiertas y está el día nublado? Estás así como de, ay, qué flojera, tengo sueño, ¿no? Entonces, cuando está el día el sol y radiante, tienes hasta ganas de salir y ver a todo mundo y estás con tus amigos. Entonces, imagínense en un eclipse, ¿no? Entonces, estamos todos muy contentos y de repente empieza a oscurecer, pues es, ay, bueno, ya es de noche, ya va a ser de noche, ya es tarde, ya me voy a dormir. Porque justamente todos esos procesos ya están intrínsecos en nosotros desde el punto de vista evolutivo. ¿Alguna otra pregunta, duda? Adelante. Allá. A muchos, a todos nos afecta si vemos un eclipse o la radiación solar, los rayos. Sí, claro, te quema, es que te quema. Si la cantidad de radiación, la longitud de onda que te está dando en el ojo es altísima, entonces te quema. O sea, es muy peligroso hacer eso. Imagínense los chimpancés. Bueno, en este caso son eclipses, fueron eclipses unos parciales, unos totales, pues si se hace todo oscuro, pues no hay ningún problema, ves todo oscuro. Pero ahora, por ejemplo, cuando son anulares o son parciales, sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? En el caso de los animales, no sé si haya estudios de efectos en los ojos de los animales por ver un eclipse. Sí, yo creo que eso es algo muy poco estudiado. ¿Sí? Sí. Ya se miró. También a mí se me hacía interesante de esta parte, también más allá de la parte biológica. Es que está la bocina y hace interferencia. Estas conductas, tanto en seres microscópicos como también más grandes como anfibios, es también como me llamó más la atención a mí. Ay, gracias. Me llamó también mucho la atención a mí esta parte como de creación de conducta, de cultura. En cuanto a que cada cultura, la hindú, los egipcios, también nosotros, también en México prehispánico, creamos nuestras propias mitos, ¿no? Alrededor de esto, claro. Y no se parecen en nada. O sea, todos tenemos nuestra parte nuestra parte de los mayas, pues para poder saciarle el hambre de los dioses, ¿no? Como de que ya no se pelearan. Y como los hindúes con esto yo no sabía tampoco lo del que le cortaban la cabeza. Es muy interesante. Increíble, me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó mucho. Y es como esta interpretación, ¿no? De estos fenómenos, de que yo también lo atribuiría a este cambio de la conducta en la necesidad de darle significado a todo. Porque claro. Siempre, o sea, es como que, ¿por qué está ocurriendo esto? Y siempre buscamos el darle un significado a las cosas. Entonces, desde el inicio de todo, o sea, siempre se le ha buscado eso. Entonces, es lo que se me hace también más interesante. Ese cambio en la conducta en razón de darle significado también a los eclipses. Sí, de hecho eso es algo bastante bonito, por eso justamente quise abarcar como toda esta historia, ¿no? De todo lo que se ha hecho alrededor en las sociedades antiguas, en donde justamente no teníamos tanta tecnología para saber qué era lo que estaba sucediendo, y a final de cuentas por eso empecé justamente esta plática con preguntas, porque es lo que hacemos nosotros, ¿no? Te preguntas, ¿por qué pasa? ¿Sí tiene algún efecto? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Me está dando el presagio de algo? ¿Se va a acabar el mundo? ¿No? Entonces ya estamos todos como en la alerta de qué es lo que está pasando, y generar estas historias, dependiendo de cada cultura, a mí se me hace algo valiosísimo, o sea, es algo impresionante. Por eso, como también, aunque sepamos desde el punto de vista científico cómo ocurren las cosas, conservar toda esta parte cultural de los mitos, a mí me parece algo increíble, ¿no? Entonces sí, es algo bastante padre. Es esta historia, ¿no? A través de la cultura hasta la ciencia, ¿no? Ya cuando todos estamos más rígidos en saber por qué pasan las cosas, pero también está bien generar esas ideas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, hola, muchas gracias. Bueno, muchos animales marinos suelen tener cambios de conducta, sobre todo en las fases de luna llena. No sé si justo los eclipses lunares tengan algún efecto diferente a la luna llena, ¿no? Porque pues justo se las están cubriendo. Sí, fíjate que algo que a mí me pareció también interesante es que la mayoría de los estudios conductuales en animales se hacen con eclipses de sol. Casi no se hacen con eclipses de luna, ¿no? Entonces, generalmente por el cambio tan drástico, o sea, imagínate, de repente tienes todo iluminado y de repente ves como todo se va oscureciendo, genera como más impacto que un eclipse lunar, ¿no? Entonces, sí hay muy pocos estudios. Yo la verdad encontré uno
que estaba relacionado con eso y no tenía mucho, como se decían, es que esas conductas pueden ser por la luna o por condiciones ambientales, ¿no? Entonces no había como algo que fuera tan directo como por ejemplo la cantidad de luz, que eso sí sabemos que afecta y que está relacionada directamente con los ritmos circadianos, ¿no? Okay. Sí, por eso es interesante, ahora sí que casi no le dan a los eclipses lunares. Sí. Adelante. Muchas felicidades. Y bueno, siento que es muy interesante cómo no solo puede afectar a nivel biológico, o sea, de especies, sino también siento que a nivel personal, cada quien. O sea, por ejemplo, existen personas que les encantan este tipo de eventos como los eclipses, y siento que puede afectar de dos maneras, pero, o sea, no solamente como, bueno, yo no soy tan creyente de esto de las energías y así. Sin embargo, sí puedo pensar que todo tiene una explicación. Entonces puede haber algunas personas que a lo mejor lo tomen como algo tan emocionante que justamente esta emoción te agota. En el caso de algunos compañeros, amigos míos y yo, después de este último eclipse, como que terminamos muy cansados, tal vez adoloridos de la cabeza y todo ese tipo de situaciones. Justamente pienso que puede variar dependiendo de cada persona, que a lo mejor hay un desregulamiento de hormonas o de algunas, puede ser hormonas del estrés o al contrario, un regulamiento, porque hay personas en las cuales se calman con ese tipo de situaciones, como que es algo muy pacífico para ellos vivir un evento de este tipo. Entonces siento que en cada uno o en cada persona individualmente puede influir de manera diferente. Entonces siento que a lo mejor esa es una de las razones por las cuales no ha de haber tantos estudios en humanos, en nosotros. Sí. Porque justamente debe haber bastantes influyentes, o sea, no solo a nivel fisiológico, sino a nivel actividad cerebral, creencias, justamente debe haber muchos problemas con ese tipo de situaciones. O no sé qué opina usted. Sí, de hecho me parece algo interesante que en humanos sí se han hecho estudios, pero son más conductuales desde el punto de vista como esta parte emocional, ¿no? Emocional no me refiero de si estás triste o estás contento, sino lo que implica o el esperar un evento de este tipo. Sabemos que son eventos que ocurren después de muchos años, entonces esa como emoción de ver que algo que está pasando, generalmente cuando vemos cosas en el espacio, bueno, al menos los que estamos en geofísica o los que nos apasiona el universo, vemos cosas, por ejemplo, planetas o se ven los anillos de los planetas, no estamos así de, o sea, es una emoción, ¿no? O sea, realmente es algo impresionante. O ver la Vía Láctea, yo cuando vi la primera vez la Vía Láctea fue así como de, Dios mío, se ve increíble, ¿no? Entonces, si es esa emoción, como dices tú, es algo muy subjetivo, sí depende tanto, yo creo que de la personalidad como todo los antecedentes de la persona. Entonces, algunas veces, algunas personas son como de, pues sí va a haber un eclipse y no les interesa, ¿no? Y otros estamos súper emocionados y es complejo. Entonces, desde el punto de vista biológico, sí me parece interesante en relación a los ritmos circadianos. El problema también con el estudio de los eclipses es que son eventos muy rápidos, entonces son muy súbitos, no es como de, vamos a hacer un estudio de eclipses en 2 meses, ¿no? No, pues el eclipse rápido, ocurre y se acabó. Entonces, eso es uno de los problemas también desde el punto de vista de los animales, ¿no? No puedes medir cosas, o sea, es que te van a estar sacando sangre a cada rato para ver si cambiaron tus niveles de melatonina, pues no, o sea, en realidad es algo rapidísimo. Por eso también es complicado y yo creo que por eso no hay estudios también en humanos. No es complicado porque somos seres complejos desde el punto de vista general, pero también desde el punto de vista de aplicación de un protocolo de cómo vamos a estudiar los cambios, pues es algo rapidísimo. Entonces yo creo que quedarnos ahorita con esa parte emocional y todo lo que sentimos y nos generan estos fenómenos astronómicos es algo bastante bueno, ¿no? Hasta ahí. Gracias. Gracias. De nuestra transmisión de Facebook, Alondra Gallegos pregunta, muy interesante, así como Darwin determinó el comportamiento del chimpancé, ¿cómo podemos determinar la periodicidad gracias, de un eclipse? ¿Cómo es que se sabe en qué fechas habrá uno? Ok. Bueno, es una diapositiva que está más enfocada como esta parte. Desde los babilónicos empezaron a generar este tipo de mapeo, este tipo de cuantificación. Entonces, hay uno que se llama el ciclo de Saros. Estos Saros son cuantificaciones, dependiendo de las fases de la luna justamente, que son más o menos cada 18 años, ¿no? Entonces, se sabe cómo ocurren estos eclipses, que aquí también hay que ver en dónde va a caer el eclipse, ¿no? En qué parte de la Tierra, porque no siempre el eclipse se repite en el mismo país. Entonces, sí se puede hacer, sí se puede utilizar, principalmente se utiliza el ciclo de Saros. También la NASA utiliza todavía esto que traemos desde los babilónicos, como ellos cuantificaron la periodicidad de los eclipses, se puede cuantificar con el ciclo de Saros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario?
Damos entonces las gracias a nuestra ponente, la doctora Gracias. Gabriela González González, y le hacemos entrega de una constancia por parte del Universum para el Neurofest 2023. Muchas gracias.